Hola chicas, seguimos con el patronaje básico de blusa. El día de hoy vamos a estar viendo qué medidas necesitamos para la elaboración de este patrón. Recuerda que es necesario elaborar bien el patrón para poder hacer las transformaciones de todos los posibles modelos que vamos a querer para nuestros bebés. Las medidas que necesitamos para la elaboración de nuestro primer patrón de blusa son el contorno de nuestra cadera, el ancho de espalda y vamos a necesitar el largo de talla. Ahora vamos a seguir con el patrón de manga básica. Necesitamos tres medidas. Necesitamos el largo de manga, necesitamos la mitad del ancho de espalda y necesitamos el ancho de puño. Lo primero que necesitamos es nuestras medidas de contorno de cadera, ancho de espalda, talle delantero y el cuello. Y vamos a estar trabajando una talla 12 meses. En este caso le voy a indicar la tabla de medidas que estoy utilizando. Ahora procedemos a dividir las medidas. El cuello se divide en 6 partes iguales. Los contornos se dividen en 4 partes iguales. En este caso el contorno de cadera se va a dividir entre 4. El ancho de espalda, como es de hombro a hombro, se divide en 2 partes. Y el talle delantero, como es un largo, es una medida vertical, se mantiene. Las medidas verticales son aquellas que se toman de arriba hacia abajo. En esta tenemos las medidas verticales superiores, que tenemos los talles, y las inferiores serían los largos de pantalón y falda. Las medidas horizontales son aquellas que rodean el cuerpo, en este caso tenemos los contornos, y los anchos que se toman de derecha a izquierda. Los anchos se dividen en 2 partes. Quiero decirles un secreto, chicas, del patrón, ¿ok? Todo patrón básico parte de un rectángulo. Ese rectángulo va a tener 2 medidas, el largo que nosotros vamos a necesitar y también el ancho de cadera, que es la parte más grande de nuestros contornos. Siempre vamos a usar el ancho de cadera para hacer el rectángulo y el largo que necesitamos. Las reglas que vamos a utilizar son la regla escuadra, que es esta que tenemos acá, que nos ayuda con las sisas, pero como vamos a trabajar sisas pequeñas, vamos a utilizar la regla más pequeña de nuestro juego de escuadra. Con la cinta métrica vamos a estar midiendo nuestro patrón y vamos a empezar con el margen, ¿ok? 3 centímetros de margen en todos nuestros patrones, y del margen hacia abajo vamos a medir el talle, que en el caso de los niños es un talle único. El talle es de 20 centímetros, marcamos y trazamos una línea y buscamos ahora la medida del ancho, que serían 60, entre 4 serían 15 centímetros. Entonces marcamos 15 y 15 y aquí vamos a tener nuestro rectángulo. Trazamos la línea y tenemos nuestro rectángulo. Ahora vamos a estar ubicando la medida del cuello. La sexta parte del cuello serían 4,5. En la parte de hacia abajo de medida vertical vamos a estar midiendo 4,5 más 1 centímetro. En este caso sería 5,5 y trazamos una línea curva. Después de hacer el cuello buscamos nuestra medida de espalda, que serían 9,5, y marcamos la línea de espalda. Y con la línea de espalda más 1 centímetro vamos a marcar la línea de la sisa. La línea de la sisa sale de la mitad del ancho de espalda más 1 centímetro y trazamos nuestra línea sisa. En este punto bajamos 1,5 centímetros de inclinación del hombro y trazamos una línea recta. Hasta aquí tenemos el patrón básico. Ahora vamos a añadir un poco más de largo para que puedas usarlo para una camisa o una blusita. Medí 6 centímetros con nuestra cinta métrica y tracé una línea. En el costado metí 1 centímetro en la cintura y tracé una leve curva porque es ropa de niña. Y cortamos con la tijera nuestro patrón delantero. Como puedes ver, aquí tenemos nuestro patrón delantero terminado. Patrón trasero. Comenzamos nuevamente con el margen, ¿ok? En este caso vamos a nivelar nuestra línea para luego hacer el margen. Recuerden que el margen son de 3 centímetros y trazamos la línea, y a partir de esa línea nosotros vamos a medir. Aquí cortamos un poquito y
medimos desde la línea del margen hacia abajo, ¿ok? En este caso vamos a medir el largo del talle, serían 20 centímetros. Y los 15 centímetros de nuestro contorno de cadera. En esta parte nos ubicamos en la línea de margen y marcamos nuestra mitad del ancho de espalda y bajamos la inclinación de hombro. Luego de la inclinación del hombro marcamos el cuellito y bajamos 2 centímetros para hacer la curva del cuello. La parte delantera baja más porque nuestro cuello baja hacia el frente y la parte trasera marca solamente 2 centímetros en todos los patrones. Después de hacer nuestra curva del cuello, trazamos una línea recta uniendo el cuello con nuestra inclinación de hombro y tenemos nuestro hombro. Y luego marcamos nuestra línea de sisa, que sería la mitad del ancho de espalda más 1 centímetro. Trazamos una línea y marcamos nuestra curva de sisa. Hasta aquí tenemos nuestro patrón básico trasero, pero recuerden que le añadimos 6 centímetros de largo y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Colocamos los 6 centímetros y marcamos una línea para unir los costados delantero con el trasero y verificar nuestros costados. Recuerden que le hicimos un centímetro, metimos 1 centímetro para darle una leve curva porque es patrón de niña. Y para no hacerlo recto lo podemos hacer con la regla curva, metemos el centímetro y recto hacia abajo y recto hacia arriba. La curva siempre va a ser en la cintura, una leve curva. Vemos aquí y vemos que está bien. Ahora verificamos los hombros y corregimos este cuello que tenemos acá para que sea una línea continua y cortamos los excesos. Ya con nuestros patrones corregidos, cortamos nuestro patrón trasero para ya tenerlos listos. Aquí tenemos nuestro patrón trasero y aquí tenemos nuestro patrón delantero. Vean que hay una diferencia entre el cuello trasero y el cuello delantero. Y ahora vamos a proceder a una de las partes más importantes del patrón, que es la historia del patrón. Identificar qué tipo de patrón es. En este caso es un patrón básico. Qué tipo de prenda es, si es blusa, si es pantalón. Ok, entonces colocamos blusa. La talla, es importante colocar la talla del patrón. También vamos a colocar cuántas veces se va a cortar el patrón. 1 por 1 es 1, es una vez, ¿ok? Y se va a especificar si se va a cortar abierto nuestro patrón. En este caso, sí. Y también se coloca parte delantera y parte trasera, ¿ok? Una de las cosas que me había olvidado, ¿ok? En este caso es el frente y vamos con la parte trasera, ¿ok? Patrón básico, hacemos lo mismo, ¿ok? Identificar nuestro patrón, si es blusa, si es camisa de niño, colocamos la talla nuevamente, cuántas veces se va a cortar. En este caso se corta, dice 1 por 1, ¿por qué? Porque tenemos el patrón completo. Si no lo tuviéramos completo significa 2 por 1, ¿ok? Se cortaría 2 veces. Otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta es identificar dónde está el hombro, cuál es la sisa, cuál es mi cuello, cuál es mi costado. ¿Por qué? Porque como son primeras veces, hasta yo que tengo mucho tiempo puedo equivocarme, ¿ok? A veces necesitamos identificar para que no nos vayamos a equivocar al momento de cortar. Y la parte delantera y la parte trasera es indispensable saberlas identificar. Bueno, chicas, en el próximo video vamos a estar viendo patrón básico de manga. Espero que me dejen sus preguntas.